queremos agradecerles a todos nuestros socios por acompañarnos hoy y brindar su apoyo permanente a la entidad. En especial, agradecemos a los sponsors que han colaborado para que este evento y otros proyectos de la Fundación sean hoy realidad. Durante 2023 hemos realizado diversas acciones para fortalecer el sector privado de nuestra región. Entre ellas, encuentros de networking, foros de intercambio, capacitaciones, informes y el exitoso Congreso Abierto Visión Global bajo el lema Sector Privado y Libertad, las llaves del futuro. Además, hemos visitado colegios secundarios con el objetivo de revalorizar el rol de la empresa privada. Tenemos por delante un 2024 cargado de actividades e iniciativas para seguir promoviendo un sector privado cada vez más grande, más fuerte y más libre. Muchas gracias a todos por acompañarnos e invito ahora al escenario al doctor Hans-Dieter Holzmann, director de la Fundación Friedrich Naumann de Alemania en nuestro país, para brindar unas palabras. Muchas gracias. Gracias, Sara. Buenas noches a todos los presentes, excelencias, señoras y señores. Tal como me presentaron, soy Hans-Dieter Holzmann, el nuevo director de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad en nuestra oficina en Buenos Aires. Y soy el representante de la Fundación en la subregión que abarca los países de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Después de haber trabajado 25 años como economista en el gobierno y el sector privado y financiero en Alemania y además en Inglaterra, Bélgica y Vietnam, he comenzado mi etapa de preparación en la sede de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad en Alemania en julio de este año y llegué a la Argentina a principios de noviembre. Agradezco mucho la invitación de Fernando y de Sara para dar unas palabras esta noche a un público compuesto por muchos empresarios y emprendedores. Eso es un sector muy vinculado a toda mi trayectoria en el sector privado, el cual quiero asegurar que podamos acompañar y apoyar desde nuestra fundación. También celebro la presencia de periodistas, personas referentes de medios de comunicación y representantes de otros sectores. Para quienes no nos conocen, la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad cumple este año 40 años en el país, el mismo tiempo desde el regreso de la democracia. Desde 1983 colaboramos activamente desde nuestra oficina en Buenos Aires con instituciones de la sociedad civil en el país que promueven el liberalismo y se dedican a fortalecer la democracia, defender el Estado de Derecho, los mercados libres, los derechos humanos y la libertad. Cooperamos con la Fundación Global desde sus comienzos porque compartimos plenamente su misión, que es fortalecer al sector privado y difundir los valores de la libertad como generadores de riqueza y progreso social. Ya que entendemos que nuestras instituciones son necesarias para poder acompañar en la formación e información, sobre todo esos conceptos de economía que en Argentina tengo entendido han sido durante muchos años poco aceptados y con una connotación negativa, tales como empresario, ganancias, riqueza, capitalismo, etc. Y esto no debe ser así, sino mucho por el contrario, debido a que son las empresas las que generan crecimiento, riqueza
y puestos de trabajo y no el sector público. En este contexto es fundamental el rol de los medios de comunicación y la libertad de expresión. Los medios son quienes, a mi entender, deben difundir y visibilizar el trabajo que realizan las empresas y las instituciones como la Fundación Global, entre tantas otras que trabajan para contribuir y dar visibilidad a los desafíos que tiene el sector privado en Argentina día a día. Señoras y señores, el sector privado necesita menos carga impositiva, menos restricciones y más libertad para lograr ser cada día más competitivo y contribuir al desarrollo del país. Para finalizar, y como mencioné anteriormente, cuentan con nuestra institución. Somos un aliado para acompañar al sector privado con investigación, formación y acompañamiento a proyectos relevantes y innovadores que aporten en Mar del Plata y fuera para lograr una sociedad más próspera. Si no es ahora, entonces ¿cuándo? Gracias. Invito ahora al escenario al director de la Fundación Global, Fernando Álvarez. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos un año más. Empiezo por contarles algo que creo que tiene bastante que ver con lo que estamos viviendo en la Argentina. Esta cena, esta noche, tiene un 20% más de asistentes que el año pasado. Y creo que esto tiene mucho que ver con este nuevo aire que se respira, este clima de expectativa, de ganas, de que las cosas cambien y se enderecen definitivamente en el país. Yo podría empezar hoy diciendo, bueno, estamos frente a un nuevo escenario, pero me parece que me quedaría con una frase hecha, con algo que no refleja del todo la realidad de lo que estamos viviendo en estos días en el país. Quiero transmitirles que entiendo que estamos viviendo un cambio radical, profundo, asombroso y también esperanzador. Les doy un solo ejemplo. Ustedes habrán visto a la Fundación, por tomar un solo tema, durante muchos años defender a los empresarios porque siempre eran culpables de la inflación. ¿Cuánto tiempo, cuántos años escuchamos decir que la inflación era un fenómeno multicausal, que no tenía nada que ver con la emisión de dinero, que lo generaba la puja redistributiva y que eran los especuladores o los poderes concentrados? Todo eso se terminó. Hay una comprensión clara que las cosas son distintas. Ustedes me lo habrán escuchado decir a mí muchas veces en estas reuniones, en medios de comunicación, a partir de un diagnóstico correcto, que la inflación se genera a partir del déficit fiscal, que es el causante de la emisión monetaria. Entonces, que la única solución para salir de esta locura inflacionaria es tener equilibrio fiscal. Y ahí sí déjenme hacer una pequeña salvedad, que creo que tiene que ver con lo que viene y con lo que a uno le gustaría que pase. No es igual tener equilibrio fiscal con, digamos, 100 de gasto y 100 de recaudación, eso da 0, hay equilibrio, que con 100.000 de gasto y 100.000 de recaudación, que eso también da 0. Pero en este segundo caso, para llegar a esa recaudación de 100.000, hay que aumentar impuestos y hay que ahogar al sector privado. Entonces lo que queremos y aspiramos a que pase es que se llegue al equilibrio fiscal una vez que esté superada la emergencia, con una profunda baja del gasto público y reforma del Estado que haga que Argentina gaste lo que puede gastar
con un país pobre como el que tenemos en este momento, y que ese gasto sea financiable por el sector productivo, es decir, por ustedes. Hoy escuchaba, y esto para terminar un poquito la parte del diagnóstico general de la situación que estamos viviendo, hoy escuchaba a quien es el principal empresario de la Argentina, por lo menos de las empresas, llamémosle de la vieja generación, que es Techin, Paolo Roca, decir algo tan fuerte como estamos frente a un reseteo estructural de la Argentina. Es como cuando vieron que la compu no anda y uno le da vueltas y vueltas y no la encuentra hasta que la apaga, pone el reset y arranca de nuevo. Eso es lo que piensa y opina y apoya el principal empresario de la Argentina, de la nueva generación, y también hay una fuertísima línea de apoyo del principal empresario de la nueva generación argentina, que es Marco Galperín, de Mercado Libre, o amigos como Guiber Englevin, que también es marplatense y titular de un fantástico unicornio como Globant. Entonces, hay una enorme expectativa y creo que este es un camino que tenemos que mirar con mucha atención, con mucha templanza, con mucha paciencia y en algún lugar con esperanza. Frente a esta descripción, ¿qué pensamos hacer desde la Fundación para el año que viene y para, de alguna manera, transitar juntos esta etapa? En primer lugar, acercarles a ustedes varios de los protagonistas de esta nueva etapa de la Argentina, muchos de los cuales son amigos de muchos años. Menciono solamente tres: la gran Diana Mondino, que es una economista brillante que ha estado invitada por nosotros durante los últimos 15 años en anteriores Visión Global; Federico Sturzenegger, quien está colaborando con el proyecto de regulación, que es un tema central; y bueno, por supuesto también Patricia Bullrich, a quien conocemos hace muchos años. Entonces trataremos de acercarlos y trataremos de acercar la agenda de Mar del Plata, del sector privado, hacia ellos, para que también ellos tengan información y puedan estar conscientes de los problemas de la economía real de esta región. Y vamos a trabajar mucho en este segundo aspecto que Sara les contaba, educativo. Va a haber que explicar mucho las ideas y el sentido de algunos cambios. Así como hace años explicábamos esto de que la inflación se causaba por la emisión monetaria, habrá ahora también que colaborar en explicar muchas otras cosas y el sentido de los cambios de lo que viene. Y también, en ese acompañamiento de explicación, mostrar ejemplos en el mundo con los cuales tenemos vínculo y conocemos, por ejemplo, el de la Comunidad de Madrid, donde estas ideas puestas en marcha han dado resultados formidables. Hay otros ejemplos como el de Irlanda y otros países que han salido de situaciones mucho más críticas que la nuestra y hoy brillan en el mundo, y son esos países a los cuales nuestros jóvenes hoy se quieren ir a vivir. Y finalmente, queremos acompañarlos a ustedes porque también me permito decirles que necesitamos un cambio de chip en el sector privado. Frente a las reglas de juego que vienen, ya no hará falta dedicar tanta energía a recorrer los pasillos del Ministerio de Economía o a salir a buscar una CIRA o a ver qué contacto tenemos en tal lugar para poder generar un permiso puntual, sino que habrá que poner las energías adentro de la propia empresa, buscando ser competitivos y buscando, en definitiva, hacer lo que un empresario tiene que hacer, que es no estar pensando en el Estado, sino estar pensando en su propia empresa, cómo hacer para crecer, para invertir, para ser más competitivo y para poder seguir brindando a la sociedad riqueza y empleo. Ese va a ser un proceso. Nosotros estamos también dispuestos a acompañar en todo esto, como les decía, en el acercamiento de la agenda, en el aspecto educativo y en el aspecto del cambio de mentalidad que esta etapa va a requerir al sector privado en Argentina. Quiero finalizar dejándoles un mensaje de entusiasmo, de expectativa, que creo que se refleja un poco también en esta convocatoria, invitarlos a que no miremos solamente
el árbol, que miremos el bosque. Todos coincidimos en que van a venir meses complejos los próximos meses, pero creo que todos sabemos que si esta vez se hacen las cosas que hay que hacer, después de la tormenta va a salir el sol. Va a haber más sector privado, va a haber más libertad y por lo tanto va a haber más progreso para nuestras sociedades. Que así sea. Muchas gracias por acompañarnos y sigamos juntos en el 2024. En un ratito vamos a estar hablando con Santiago Fioriti, que es un periodista hoy reconocido a nivel nacional, pero que apreciamos y recordamos cuando lo teníamos acá en Mar del Plata. Y la verdad que le agradecemos mucho que nos haya venido hoy a contar cómo ve él este escenario que se nos presenta hoy. Pero también hay otra persona muy vinculada con Mar del Plata que también ha querido estar presente y lo va a hacer en formato de video, que es Claudio Suchovicki, ¿no? Que nos va a acompañar con un video, al no poder estar presente esta noche, donde nos cuenta, esto está grabado hoy, cómo él está viendo esta realidad y este cambio que estamos viviendo en Argentina. Qué lindo saludarlos, amigos marplatenses. Me encantaría estar ahí para compartir con mis co-ciudadanos este momento que atraviesa la Argentina. Pero bueno, como no puedo y no quería faltar, encontramos esta manera de solo mandarles un mensaje de 5 o 10 minutos. Yo creo que lo diría así, lo plantearía así. Mi abuelo, en Mar del Plata, siempre decía que en épocas de inflación vos tenés que tener la estantería llena de productos, porque vendas o no vendas, vas a ganar guita igual. Ahora, en épocas de recesión, el exceso de stock te puede traer problemas. ¿Por qué empiezo de esta manera? Vivimos mucho tiempo donde era muy difícil diferenciar al empresariado argentino, porque el ajuste más importante era la inflación o una buena relación con un gobierno. Porque si me aprobaron una CIRA, si no me aprobaban la CIRA, si puedo importar, las capacidades individuales quedaban relegadas a una participación y a una dependencia de cualquier organismo estatal, cualquier burocracia estatal. Empezamos una era nueva. No estamos para opinar si está bien o está mal, porque nosotros estamos para trabajar, para dar trabajo, para tratar de intentar buscarle la vuelta, como dice De Pablo. Y hablando de Juan Carlos De Pablo, déjenme citar un ejemplo que él hace. Vamos a suponer que llego a Mar del Plata y les pregunto a ustedes, ¿cuántas pizzerías hay en Mar del Plata? ¿50? ¿60? ¿A todas les va igual? No. Y eso que tienen el mismo intendente, el mismo gobernador, el mismo presidente, el mismo clima, sequía o lo que ustedes quieran. Empieza un momento donde va a depender de cada aptitud personal. Viene una Argentina distinta, votada por la mayoría de la gente, donde la participación estatal va a ir reduciéndose y la iniciativa privada debería ir mejorando. Ese traspaso va a ser duro, va a ser muy duro, pero nos avisaron de antemano. De antemano nos dijeron que va a ser doloroso. ¿Qué significa doloroso en nuestros términos? Una recesión, 3, 4 puntos del PBI. Ya el 2023 va a cerrar recesivo. Pero bueno, el 2024, los primeros meses van a ser muy recesivos y muy inflacionarios. Porque finalmente lo que va a pasar o lo que está pasando es acomodar los precios. Yo tengo 3 frases de cabecera para redondear lo que les quiero decir. La primera, lo incierto es peor que lo malo. ¿Por qué? Porque lo incierto paraliza. Lo malo, te adaptás. Bueno, hay que probar una CIRA. Bueno, dato 1 muy positivo. Ya no somos más inciertos. Sabemos cómo piensa el que tiene la Montblanc y sabemos que lo va a hacer. Si yo mañana Javier los va a visitar, Javier Milei los va a visitar y les pregunta, ¿hago los cambios? Todos ustedes van a decir, sí, los tenés que hacer. ¿Rápido? Y sí, tienen que ser rápido. Con lo cual sabíamos lo que iba a pasar.
y sabemos lo que va a pasar. Creo que estamos todos mirando que esta vez se corten más privilegios que derechos, pero bueno, nada, es una apreciación política. Mi segunda frase de cabecera es que los mercados castigan los consensos. Si todo el mundo cree que algo va a pasar, si todo el mundo cree que algo va a pasar, ya pasó, porque ya nos cubrimos. O dolarizamos o nos estoqueamos, y ojo con lo que les dije al principio, en algunos casos nos sobreestoqueamos a precios históricamente caros. Entonces, y mi tercera frase de cabecera es que todo correlaciona a la media. Tarde o temprano las cosas terminan valiendo lo que tienen que valer. Mi ejemplo siempre que repito es un barbijo llegó a valer más que un barril de petróleo. No es normal, era el miedo, demanda de aquel momento. A la larga el barbijo termina valiendo lo que tiene que valer y el petróleo termina valiendo lo que tiene que valer. Creo que son estos 3 meses complicados, pero me parece que Argentina es una apuesta fenomenal de cara al futuro. Y cierro porque trato de justificarlo, para no quedar como un pastor que está tratando de captar voluntades y seducirlos en este caso. ¿Qué es lo siguiente? El contexto internacional juega terriblemente a favor. Les pido un segundo de concentración, un segundo de concentración. Yo nunca viví, y debo ser el más viejo de todos los que están en esta reunión, 2 guerras simultáneas en 2 continentes. Nunca, ni mis viejos. 2 guerras simultáneas en 2 continentes distintos. Qué suerte que vivimos lejos de la zona de conflicto. ¿Cuánto vale en el mundo de hoy poder trabajar, poder operar, poder comercializar en un país lejos de la zona de conflicto? El otro dato positivo es que cambiamos la Cancillería. ¿Qué significa? Cambiamos de amigos. Ya no salimos de una cueva, salimos de un banco. No es que el banco te hace la vida fácil, porque vamos a hablar con Estados Unidos, abrazamos al presidente de Ucrania, lo que ustedes quieran. No es que fácil es el mundo, pero mejor que una cueva es. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que el flujo de dinero a la Argentina, a la región, va a ser muy importante. La inflación se controló en el mundo, eso debilita el dólar, ya la gente no quiere comprar dólares para comprar bonos del Tesoro americano porque van a empezar a rendir poco, y eso habilita el mundo productivo. También sé que no hay una crisis sistémica. Escuchen este dato, no lo van a creer. Estamos en presencia del mínimo histórico de cheques rechazados en Argentina. No hay. ¿Cómo no hay? No, si no hubo crédito, o me pagás o no hay mercadería. Eso elimina la posibilidad de una crisis sistémica. Sabemos además que no importa quién haya ganado o quién podía ganar. Iba a pasar con tanto los ajustes como esto. Depende de la credibilidad de cada uno de poder ejecutarlo. Argentina va a tener un superávit comercial entre 25 y 35 mil millones de dólares en el 2024. No importamos más gas. La sequía terminó y empieza una buena, no en las mejores, pero una buena cosecha que te va a traer dinero. Vamos a exportar gas. La industria del conocimiento, que exportó 8 mil millones de dólares para Mar del Plata, es fundamental esto porque hay más de un unicornio. 8 mil millones de dólares exportamos con este tipo de cambio. Imagínense con otro tipo de cambio. Señores, la cosa está muy difícil. Va a depender, se acabaron las excusas también, va a depender de nosotros. Y por último, una cosa que aprendí en economía siempre es diferenciar cuando un problema es temporal o cuando un problema es permanente. Si es temporal, resisto, no cambio. Bueno, esto va a pasar. Pandemia, va a pasar, resisto. Estoy perdiendo plata, resisto, aunque tenga el comercio cerrado, porque después esto es temporal. Si lo defino como permanente, tengo que cambiar. Y ahí está la decisión de cada uno. Si creen que este proyecto político es temporal, no sé si cambien o no. Ahora, si es permanente, si hay un cambio en la percepción de los argentinos, de la manera de hacer negocios, no de un Estado que te tiene que decir, te dejo, no te dejo, permiso para importar, permiso para exportar, a qué precio lo podés hacer, exceso de regulación. Si creen que vuelve eso, no cambia su estructura. Si creen que la Argentina cambió por 4, 5, 10 años el proceso de la relación del privado con el Estado, amigos, es momento de cambiar. Y ahora sí lo último. Vivimos más o menos desde el 2017, diría, un efecto en Argentina que se llamaba crowding out. ¿Qué significa? El Estado se llevaba el 80% del dinero de todos los ahorristas argentinos y de los de afuera también. ¿Por qué?
Cuando uno dejaba la plata en un fondo de money market, en una billetera virtual, en una compañía de seguros, en una RT, esa compañía invertía todo en fondos comunes de inversión, de money market, o en plazos fijos. Todos los bancos cotizan en bolsa, con lo cual este dato lo tengo, es oficial. Esa plata iba a financiar al Estado, al Banco Central vía LELIC o a letras del Tesoro. El 75 al 80% de toda la plata, de todo el ahorro argentino, iba a financiar al Estado Nacional. Si logran eliminar el déficit fiscal con la agresividad que lo plantearon, el Estado se corre, no tiene que tomar más dinero. Y ahí vuelve, que yo te voy a llamar a la fundación, a los empresarios que están ahí, Fernando, te voy a llamar a vos. Che, ¿necesitas un crédito hipotecario? ¿Necesitas un crédito? Porque van a tener que trabajar de bancos. O sea, prestarle a la economía real. Amigos, al otro día nosotros tenemos que laburar, no nos queda otra. Este mensaje es paciencia, cuidemos nuestro metro cuadrado, cuidemos a nuestros empleados, cuidemos a nuestra gente, cuidemos a los que dependen de nosotros, porque son meses socialmente complicados. Pero después, si hacemos las cosas bien, es una oportunidad que tiene el sector privado de depender de su capacidad y no pidiendo dádivas y permisos a alguien ajeno. Sin más, atentamente, y gracias por haberme escuchado. Bueno, un aplauso para este momento que compartimos con Claudio Suchovicki. La verdad que le agradecemos muchísimo que haya estado presente, aunque sea en este formato de video. Y ahora les pido un aplauso para recibir a Santiago Fioriti, que está con nosotros acá esta noche. Bueno, gracias Santiago por estar esta noche. Bueno, vamos a hacer una breve introducción. Con Santiago nos conocimos porque trabajaba como periodista en Mar del Plata, empezó con el periodismo a los 18. No vamos a hacer un repaso de toda tu historia. Lo que vos quieras. Hoy es editor de la sección de País del diario Clarín. Escribe una columna muy leída por todos los días domingo, donde nos contás todo lo que hay, todo lo que hay atrás del poder. Y ahí nos enteramos de un montón de cosas. Bueno, también es conductor de radio y televisión. Ha tenido una excelente temporada con el programa de este año en TN. Gracias, Dani. ¿No? Los martes a la noche. Yo lo veo siempre con Somos Buenos y creo que fue un programa que causó muchísima repercusión. Así que nada, súper agradecemos, Santi, porque hoy sos uno de los periodistas más reconocidos. Vos sos muy humilde, no lo vas a decir, pero no solo en el ámbito político, en el ámbito empresario, sino también entre el periodismo, ¿no? Por la seriedad con la que tratás los temas. Y bueno, después de esta introducción... decir una cosa muy cortita. Lo escuchaba Suchovicki. Por deformación profesional soy bastante escéptico. Tal vez lo de Suchovicki, si quieren, lo repetimos, porque por ahí me parece que Suchovicki hizo una inyección de optimismo que está muy bien. Alguna vez hablaba con un empresario muy importante de este país, uno de los principales, y me decía, bueno, pero vos sos un poco escéptico. Y le digo, bueno, yo soy periodista, laburo de esto y siempre estamos viendo la catástrofe a un paso. Y me dice, bueno, yo no me puedo levantar a la mañana si no soy optimista. Con lo cual, probablemente la mayoría de este auditorio sea optimista y está bien. Los periodistas somos jodidos, la mayoría, y siempre estamos buscando el pelo en el huevo. Así que parte de lo que voy a hablar hoy tiene que ver con la información, más con lo que yo pienso, salvo que me pidas alguna opinión puntual. No, hacía esa salvedad porque Suchovicki claramente dio un mensaje optimista y está bien, y ojalá tenga razón y ojalá la Argentina crezca y despegue de una vez por todas. Estamos en una crisis muy terminal, con 44,7% de pobreza, según el último indicador de la UCA. Y lo último que quería decir es que hace muy poquitos días me tocó compartir un panel, que primero hubo un panel económico de 5 economistas muy relevantes de la Argentina, todos eran optimistas. Y después vino el panel político en el cual yo estaba con otros cuatro personas vinculadas a la política y que eran más escépticos. Con lo cual el panorama me parece que está abierto y se ha repetido en muchos gobiernos. Quería aclarar eso nada más. Bueno, y ahora hace de cuenta que no hay nadie y decinos qué sabés. ¿Qué está pasando? O sea, detrás de lo que vemos, ¿no? ¿Y qué es lo importante de estas horas? Bueno, de estas horas me parece que hay dos acontecimientos que son importantes en términos periodísticos, que tienen que ver con el país.
Uno reciente, que tiene que ver con la decisión del nuevo gobierno y de Patricia Bullrich en particular, de cambiar la política y el paradigma sobre cómo enfrentar los piquetes y la protesta social, que es algo que la Argentina también votó en estas elecciones, sobre todo aquellos que viven en la ciudad de Buenos Aires, están hartos de los piquetes. Y me parece que el gobierno está marcando un cambio de paradigma en la protesta social a partir de la implementación de un protocolo que es muy duro, que no permite a los manifestantes ir con palos, ir con la cara tapada, ir con chicos, que promete desalojar los piquetes cuando toman avenidas o calles muy transitadas. Y me parece que lo hace Patricia Bullrich para marcar la cancha, justamente, lo hablamos en la mesa con Fernando y los integrantes de la mesa, no le dieron ni una semana a Milei. Ya le anunciaron la primera marcha. El miércoles que viene, o sea, en 6 días, le van a tomar la calle y le van a marcar la cancha y le van a decir, nos vas a reprimir, hacelo. Y aparte, después que habló Bullrich, a los 10 minutos ya teníamos la conferencia de prensa ratificando que esto va a pasar, y esto va a pasar dentro de 6 días. 6 días. Y el otro acontecimiento del día, que por ahí no se habló tanto, cuando vos me decías que pasan estas horas, tiene que ver con la reunión de gabinete de hoy, que probablemente les interesa a muchos de ustedes. En la reunión de gabinete por primera vez estuvo Federico Sturzenegger, que no tiene ningún cargo, pero es un referente económico y muy importante para Milei. Viene hablando con él hace mucho tiempo, a tal punto que se lo nombraba como ministro de Economía. Finalmente eligió a otro ministro, eligió a Caputo. Y Sturzenegger hoy en la reunión de gabinete, probablemente mañana lo lean en algunos diarios, prometió presentarle a Milei el lunes o martes el último detalle de un paquete de 300 puntos para desregular la economía. Es algo que también promete Milei cambiar un paradigma de todo lo que se viene dando en la Argentina en los últimos 20 años, diría yo. Milei está convencido que hay que desregular, se va a poder importar libremente, a propósito de lo que decía Suchovicki, se va a poder exportar libremente, el Estado no se va a meter, se van a poder hacer contratos en cualquier moneda, básicamente en dólares. El gobierno anterior, de la mano de Sergio Massa, había hasta prohibido publicar los alquileres de departamentos en dólares. No solo el nuevo gobierno no lo va a impedir, sino que va a dejar que cualquiera de ustedes, si tiene un departamento y lo quiere alquilar en dólares, en euros o en la moneda que quieran, lo van a poder hacer y va a ser legal. Y ese paquete de Sturzenegger, decís, tiene 300 puntos. 300 puntos, están trabajando hace bastante tiempo en eso, lo están puliendo y sobre todo están consultando a Rodolfo Barra, que va a ser el procurador del Tesoro, porque en los últimos anuncios que hizo Caputo, por eso ustedes vieron que, supongo que habrán estado prendidos a la tele o a la radio, viendo que la conferencia de Caputo se demoraba con los anuncios. Bueno, eso tuvo que ver porque había cuestiones que tenían miedo que fueran obstaculizadas en términos judiciales. En este paquete que están preparando, tanto en la famosa ley Ómnibus, un paquete de leyes que va a llegar al Congreso, también lunes o martes, se está demorando porque lo habían anunciado para esta semana, y este DNU que está preparando, estos 300 puntos que prepara Sturzenegger, forma parte de un DNU, Decreto de Necesidad y Urgencia, que no va a pasar por el Congreso y que va a comprender esto. Ahí, de acuerdo a lo que vos sabés, Santi, sobre estos 300 puntos y sobre esta super ley que tiene de todo, ¿sabés de algo que te haya llamado la atención, que te haya sorprendido mucho? ¿Son muy herméticos con esto? Sí, son muy herméticos. Hay un grupo bastante cerrado en torno a Milei, que después si querés lo charlamos, de dirigentes y de funcionarios que están tratando de que no se filtren. Son medidas, la mayoría antipáticas. No hablo de la desregulación de la economía, sino del ajuste. Milei se está proponiendo un ajuste de 5 puntos del Producto Bruto Interno. Estamos hablando de entre 20 y 25 mil millones de dólares. En la Argentina se están dando dos cosas desde mi punto de vista. Por un lado, una herencia casi inédita, una herencia muy pesada, con 44% de pobres, con una inflación del 200% en un año, con un montón de indicadores que se fueron agravando, y al mismo tiempo se da lo que para algunos estudiosos de la economía tiene que ver con un ajuste inédito, todo junto de golpe, y ya hay algunos dirigentes
en la oposición que empiezan a preguntarse, bueno, ¿la sociedad argentina está preparada? ¿Va a afrontar este ajuste? La respuesta de Milei y de su equipo es, nos votaron para esto, creo que Fernando lo decía, o informalmente lo charlamos en la mesa, esto de Milei llegó con el mandato de ajustar y ordenar la macroeconomía. Sucho también lo comentaba recién, sabemos que es doloroso, sabemos que es un proceso que para mí va a ser más largo de lo que dicen, que va a costar. El propio Milei dijo en el discurso inaugural, la inflación en enero y febrero va a ser de entre el 20 y el 40%. Una cosa es decirlo y otra cosa es, cuando lo tengas que sufrir, van a subir la luz, el gas, las prepagas, suben los precios de los alimentos. Es un panorama muy complejo. Pero es cierto que Milei tiene el respaldo político y está decidido a hacerlo, y los consultores que están muy cerca de él, incluido Mauricio Macri, le pidieron, lo tenés que hacer todo junto y de golpe. Macri, de hecho, en una charla a solas con Milei, antes de la asunción, le dijo, no hagas la cagada que hice yo de no hablar de la herencia y de no hacer el ajuste todo junto de golpe. Y a Milei no hubo que convencerlo porque él estaba convencido de las dos cosas, ¿no? Pero ese fue el consejo principal que le dio Macri. Ahora, en la comunicación se nota la diferencia, Santiago, ¿no? De la asunción de Macri a esta. O sea, vemos directamente una frase que a mí me impresionó mucho, que es no hay plata. O sea, me impresiona por lo sencilla, ¿no? Que es la frase, pero lo clara, ¿no? Que es lo mismo que si en tu casa decís no hay plata. Además, una frase, perdóname, que fue aplaudida en la Plaza del Congreso. Es otro hecho inédito, por lo menos yo no lo recuerdo, que vos anuncies en tu primer discurso que vas a ajustar, que no hay plata y la gente aplaude. Pero por eso, en la comunicación aparece algo distinto con respecto Sí. al gobierno de Macri, ¿no? O sea, decir, esto es un desastre, vamos a hacer un ajuste terrible y muy rápido y no hay plata, ¿no? ¿Cómo ves esta comunicación, ahora pasado, no llegamos a una semana, ¿no? Pero ¿cómo ves esta comunicación con la opinión pública, ¿no? Y esto que decías, que muchos políticos empiezan a decir, bueno, la gente se banca todo esto. Claro. Bueno, de hecho Jorge Macri en el programa nuestro el martes lo decía. Bueno, hay que ver si la gente aguanta. Hoy parecería que la gente está dispuesta a hacer un esfuerzo porque lo votaron, ¿no? No ganó por 2 puntos como lo ganó Macri, muy justito. Ganó por más de 11 puntos Milei. Y ese es un capital político muy importante. Diría yo que si no tuviese ese capital político no podría hacer esto. Y aún así nos preguntamos si la sociedad argentina va a aguantar que le suban todas las variables de la economía, que vaya a cargar nafta un día, que salga 20 lucas el tanque de nafta y a la otra semana 30 o 40. Él está dispuesto, y me parece que en eso acierta Milei, a gastar el capital político. Me votaron para esto, lo hago, y lo hago de entrada. Y después vemos. Y él está, desde mi punto de vista, trazando una alianza que antes de la campaña no se veía, que es con un sector del peronismo. Aquellos que nos dedicamos a leer el discurso de Milei, yo lo leí 2 veces del día de la Asunción, a diferencia de diría yo, de la mayoría de los presidentes que dieron un discurso en el Congreso, no habló ni de Perón ni del peronismo. No lo cuestionó. Primero porque él tiene una sintonía con el menemismo, él rescata la figura de Menem y de Domingo Cavallo, pero al mismo tiempo porque él especula con que un sector del peronismo, al cual supuestamente denostaba en la campaña, porque la hora de la casta, comienza a acercarse. El jefe de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados es Menem, no es Cristian Ritondo como le pidió Macri, que fue una de las pocas cosas que le pidió Macri. Quiero que sea Ritondo, tenés que hacer una alianza con el PRO de partido a partido. Y Milei le dijo que no. Esto también es interesante. Milei hace una alianza con un sector del peronismo y dice, al PRO lo tengo adentro ya. Y necesito respaldo para sacar las leyes. Milei, la Libertad Avanza tiene 38 diputados de 257 y tiene 7 senadores de 72. O sea, no le alcanza ni para empezar a discutir una ley. Por eso también hace todo de golpe, porque dice, bueno, quiero ver si el Congreso, ahora que manda un paquete de leyes, ahora que acabo de ganar las elecciones, me acompaña. Si no lo hace ahora, no lo hace más. ¿Y qué pasaría
supongo que lo habrás charlado con mucha gente, con muchos políticos también, si no consigue este apoyo del Congreso o no consigue algunos apoyos y consensos necesarios. Yo creo que al comienzo le va a costar al Congreso no votar las leyes de la Libertad Avanza, sobre todo al sector de la oposición, entre comillas, más racional. El PRO lo va a acompañar, seguro, porque Macri está muy comprometido, porque Patricia Bullrich forma parte del gobierno. Me parece que un sector del radicalismo también va a acompañar. Y después está la muñeca política. Él confía mucho en Guillermo Franco, que es el ministro del Interior, un hombre que también tiene vínculos en el peronismo. Y me parece que le va a costar, incluso al sector del gobierno anterior, no digo al kirchnerismo o a la cámpora, que probablemente se opongan a casi todo, pero un sector que comulgaba indirectamente con el kirchnerismo, le va a costar no votar el primer paquete de leyes. Igual quiero ver el paquete de leyes, va a haber sorpresas seguramente, pero insisto en esta idea de que Milei está dispuesto a hacer todo ya. ¿Quiénes son las personas de Milei? Milei es un outsider, como todo el mundo sabe, de la política. Es otro hecho muy relevante de los últimos, diría yo, 40 años seguro. Milei es un outsider que llega a la política por fuera de cualquier partido, de estructuras partidarias. Uno estaba acostumbrado en el menemismo, por ejemplo, Reutemann fue gobernador de la mano del peronismo, Palito Ortega lo mismo, y así podríamos enumerar muchos dirigentes que llegaron a la política, incluido en el PRO, no sé, se me ocurre Del Cel, por ejemplo, que casi termina siendo gobernador de Santa Fe y que fue senador. Bueno, hay muchos casos, pero que llegaron de la mano de partidos tradicionales o con mucho sustento, como el caso del PRO. En el caso de Milei es un outsider que llega con un partido que no existía. Eso no ocurrió en la historia argentina, nunca. No es peronista, no es radical, no es del PRO. El entorno más cercano a Milei también es formado por personajes que no conocemos, ni siquiera los periodistas. Nosotros estamos investigando, bueno, yo lo vengo haciendo hace mucho tiempo, pero ¿quién es Santiago Caputo? Y todos nos preguntamos quién es Santiago Caputo. Bueno, es el tipo que es el pibe, porque es más chico que yo, que se sienta todos los días con Milei a discutir. Es el gurú de Milei, el hombre que según Milei es el arquitecto de la campaña que lo llevó a la presidencia. Segundo nombre, Nicolás Posse, tampoco lo conocemos, es un hombre que lo conoció en la empresa que dirigía y que dirige Eduardo Eurnequian. Se hicieron amigos, viajaron juntos varias veces al exterior y es el nuevo jefe de gabinete de la Argentina. Y después la tercera protagonista y principal, la mano derecha de Milei, los ojos de Milei, es Karina Milei, a quien hace un año tampoco conocíamos. El otro día un compañero mío en el canal me decía, venía acá al canal y no le dábamos pelota, no la saludábamos porque estaba atrás de cámara. O sea, ni los periodistas la vimos venir. Los periodistas que además nos debemos una autocrítica en muchos casos, justamente por estos fenómenos, que Milei hace 2 años iba a los programas de televisión, porque medía, porque daba rating, se lo subestimaba, la política lo subestimaba, el periodismo lo subestimaba, es presidente. ¿Y qué dicen los otros políticos? Porque justamente al ver este fenómeno, vemos a Milei, vemos a gente que no conocíamos, me imagino que algunos dirán, bueno, no tienen experiencia, ¿no? Sí, la pueden chocar. Es lo primero que dicen, y que la puede chocar también lo dicen. Pero Milei, desde que asumió hasta ahora, ha demostrado mucho pragmatismo que no se esperaba. Sé que a Macri, por ejemplo, y lo nombro de vuelta porque habló mucho con Milei, dirigentes del exterior, incluso expresidentes muy importantes, le preguntaban, ¿es loco? ¿Es loco Milei? Y todo el círculo de Milei se la pasó en la campaña respondiendo esa pregunta, era la principal pregunta que le hacían. ¿Es loco Milei? ¿Está tan loco como parece? Bueno, parecería que tan loco no está, empieza a cambiar de piel, empieza a pararse como presidente. Por supuesto, no tenemos ninguna garantía de que ni que le vaya bien ni que le vaya mal, no sabemos cómo le va a ir. Pero sí me parece que él comienza a cambiar de piel y empieza a pararse como presidente. Y está construyendo poder, que es lo que tiene que hacer. ¿Vos pensás que esa construcción de poder lo va a llevar a otros
otras alianzas, otros nombres, digamos, que nos pueden llegar a sorprender? Él tiene un grupo muy cercano, que son estas personas que estamos nombrando, se puede agregar a Franco si hay alguno más, en los que confía. Él se negó, también esto es interesante, él se negó a hacer una alianza de partido a partido con el PRO, como le proponía Macri, y él en algún punto también está pensando que después de una etapa muy dura como la que va a venir, muy dura, que puede durar 4, 5, 6 meses, un año o más, él va a necesitar oxigenar el gabinete. Con lo cual ahí, por convicción o por necesidad, es probable que él necesite ampliar el espacio. Y de estas cosas habla. No lo va a decir, no lo puede decir, pero habla. ¿Y hacia dónde te imaginas que va a ampliar el espacio? Bueno, con un sector del peronismo está hablando. Lo otro que me parece también interesante es que él en ningún momento se paró a hablar concretamente del kirchnerismo como por ahí hacía Macri, de dividir la sociedad en kirchnerismo y antikirchnerismo. Él, fíjate que dijo, bueno, los casos judiciales los analizará la justicia, nosotros como que no nos vamos a meter, después veremos si es así o no. Pero él tiene esa visión de, bueno, lo que viene es duro, vamos a hacer las alianzas que tengamos que hacer para gobernar, y en eso sí mostró un pragmatismo. Parecía que él con la casta no se iba a meter, y hoy es sus ministros son, de hecho, puedo contar una anécdota que conozco de primera mano, cuando Guillermo Francos, el actual ministro del Interior, se acercó a Milei, esto fue hace 1 año y medio, más o menos 2 años, se conocen hace mucho. Milei le dice, bueno, yo voy a ser presidente. Y Franco trabajaba para el gobierno anterior. Y le dice, bueno, si sos presidente y necesitas mi ayuda, yo estoy. Se vuelven a juntar 1 año después, ya con Milei en la cancha y con ciertas posibilidades. Y Milei le dice, bueno, yo quiero que seas canciller. Voy a ser presidente y vos vas a ser mi canciller. Y Franco le dice, no. Dice, yo te voy a servir más como ministro del Interior porque vos vas a tener que hablar con toda la fuerza política que hoy odias y que decís que son la casta. Y Milei le dice, no, vos vas a ser mi canciller. Se vuelve a Estados Unidos, Francos, y un día lo llama Milei y le dice, ¿sabes qué? Tenés razón, vas a ser mi ministro del Interior. Y Franco le dice, sí, pero te tengo que pedir una condición. Yo voy a hablar con todos, sobre todo con el peronismo. Y Milei le dice, venite a Buenos Aires y lo hablamos. Y ahí se ponen de acuerdo. Creo que ahí Milei está mostrando algo que no se había visto. Justamente hablando de los gobernadores, hablando del interior, del Ministerio del Interior, hoy, yo no sé si lo leyeron, el gobierno de la provincia de Buenos Aires dio a entender que podría llegar, o que por lo menos tendría capacidad de emitir una moneda provincial, ¿no? Como fue el patacón en su momento. ¿Qué piensa Milei? A ver, si Kicillof pone un patacón, una moneda provincial, o cualquier gobernador se le ocurre algo parecido, ¿no? Para financiarse. Sí, bueno, ahí lo que está pasando son 2 cosas. Por un lado, Milei anunció que va a cortar todos los envíos discrecionales a las provincias. Esto le genera un enfrentamiento con los gobernadores. De hecho, hay una idea de que se vuelva a pagar el impuesto a las ganancias, que Milei había votado, lo cual lo haría caer en una contradicción importante, y que se supone que eso lo está negociando con los gobernadores porque el impuesto a las ganancias es coparticipable, quiere decir que cuando se dejó de recaudar, las provincias recaudaron menos. Las provincias que votaron a favor porque le convenía a Massa. Hay todo un juego de contradicciones. Hoy Milei y su ministro de Economía, Caputo, están analizando, y lo dijo hoy el vocero presidencial, volver a poner el impuesto a las ganancias para hacer un gesto a las provincias. Más allá de la contradicción de Milei, que dijo que se iba a cortar un brazo antes de subir impuestos y los estaría subiendo, creo que Milei empieza a hablar con los gobernadores porque necesita este consenso. Ahora bien, los gobernadores, es cierto que algunos ya amenazaron extraoficialmente con imprimir moneda propia. ¿Para qué? Para condicionarlo a Milei. La respuesta de Milei ante esto es, y es muy contundente y probablemente en algún momento lo escuchen, porque lo dice él en la intimidad. ¿Quieren imprimir monedas? ¿Está dentro de las facultades que tienen? Háganlo. A mí no me importa. A mí no me importa. Háganlo, diría. Háganlo, es tarea de ustedes.
el ajuste no es negociable. Todo esto, Santi, después de tantos años de analizar política y políticos y todas las tramas del poder, ¿no te sorprende mucho? Sí, me sorprende porque a veces no nos damos cuenta lo que está pasando y no lo digo con ninguna connotación ni positiva ni negativa, es descriptivo. No hay un peronista gobernando, no hay un radical. Cuando asumió Macri la presidencia parecía que cambiaba, insisto, para bien o para mal la Argentina, porque era un presidente que no había estado nunca ni en el peronismo ni en el radicalismo. Esto es exponencialmente distinto. Todo el mundo lo veía a Milei en la televisión, incluso en los programas de Chimento, bailando. Hace 2 años, no hace 10, ni 20, ni 30, hace 2 años. El mundo se pregunta por Milei. Vienen periodistas de todas partes del mundo a entrevistarlo a Milei. Genera curiosidad. Es realmente un hecho disruptivo en la historia argentina. Nunca pasó. No sabemos cómo le va a ir. Pero Milei además no tiene pasado. A Macri le decían, bueno, la patria contratista, tu viejo, no sé qué. Alfonsín venía de un partido como el radicalismo histórico. Menem venía del peronismo. Duhalde del peronismo, de la Rúa del radicalismo. Macri, que además llega presidente, desde mi punto de vista, porque hace una alianza con el radicalismo y con la coalición cívica de Elisa Carrió, si no tampoco llegaba. Hizo un partido de un día para el otro, diría Cristina, armó un partido y ganaba las elecciones, lo armó y las ganó. Como para ir cerrando, ¿no? Porque yo me quedaría a charlar toda la noche, pero hablábamos de Milei, de la gente de Milei. Fuera de este universo, ¿quiénes son los protagonistas de este próximo año? No te digo de los próximos 5. A ver, en este 2024, en la oposición, digamos, ¿a quiénes vamos a ver o a quiénes te imaginás con más protagonismo? Bueno, en el kirchnerismo me parece que está claro, hay una alianza entre Cristina y Axel Kicillof para dejar afuera Massa de alguna expectativa que pudiera tener Massa. Bueno, Cristina acaba de decir, yo estoy acá, fue a la asunción de Kicillof, hizo un video para TikTok, que es su nueva diversión, y está muy compenetrada con lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Y Kicillof tiene expectativas de ser. Kicillof quiere ser presidente, claramente, y va a ser, algunos se ríen, yo no me reiría tanto, porque acá en la Argentina sabemos que puede pasar, y además, esto es a favor de Kicillof lo que voy a decir, ganó ampliamente la provincia de Buenos Aires, ampliamente la provincia de Buenos Aires, y cuando Massa fue al balotaje le fue pésimo, perdió por casi 12 puntos, con lo cual Kicillof es un actor importante, gobierna en el principal distrito de la Argentina, la tiene muy difícil, obviamente, porque además Milei le va a cortar el envío de fondos y Kicillof está muy preocupado. Al margen de Kicillof hay otros actores importantes, el gobernador de Córdoba también quiere ser, gobierna el segundo distrito más importante de la Argentina en términos de electores. Hay que ver qué pasa con Juntos por el Cambio. Por ahora me parece que queda fraccionado y queda roto después de la decisión de Macri y de Bullrich, sobre todo de acercarse a Milei. Y después habrá que ver qué hace el radicalismo, ¿no? Que tiene muchos gobernadores por primera vez. Eso también es un cambio, ¿no? Antes el peronismo gobernaba 20, 22, 23 provincias de 24. Hoy hay 10 provincias que están en manos de lo que antes era la oposición y hoy está ahí. No sabemos si es oposición o oficialismo, pero son radicales y son dirigentes del PRO que gobiernan provincias muy importantes. Oye, te dejo un cierre, Santi. Tenemos que cortar porque viene el postre, pero viene el postre. Después seguimos la charla por ahí con la gente. Sí, no hay problema. Pero bueno, te dejo un cierre. No te pido un cierre a lo Sucho, pero... Sí, a lo Sucho no, porque soy más escéptico que Sucho. ¿Cómo lo ves? Me parece que es en lo que sí puedo coincidir con Sucho, y para dar un mensaje más o menos optimista, es que la Argentina tiene una nueva oportunidad, que parecía que el kirchnerismo se iba a quedar, y viene un tipo, insisto, que en 2 años formó un partido y ganó las elecciones. Argentina tiene una oportunidad, es muy difícil. Argentina es un país, como sí decía Sucho, pobre, tiene 40 y casi 50% de pobres.
y en general los que formamos parte del famoso círculo rojo, empresarios, economistas, dirigentes sindicales, periodistas, más o menos tenemos nuestras necesidades básicas satisfechas y tal vez bastante más que eso, pero la Argentina viene de muchos años de decadencia. Milei está haciendo algo muy antipático, un ajuste muy feroz, muy dramático, que no le debe deparar ninguna alegría, ¿no?, hacerlo. Pero cree que hay que hacerlo y por ahora tiene el apoyo popular para hacerlo. Ojalá le salga bien, más allá de mi escepticismo. Ojalá todos podamos hacer un esfuerzo y la Argentina ordene finalmente su macroeconomía, que es el principal problema que tiene hace muchísimos años. Y que pueda bajar la inflación, que va a ser altísima en los próximos meses. Santiago, muchas gracias por venir. Santiago Fioriti. Placer. En esta oportunidad vamos a invitar a nuestro amigo Ignacio Mesa, titular del laboratorio Pharma American, de la marca Saint-Gothard, un muy activo socio de la fundación desde hace muchos años. Nacho. Bueno, gracias Fernando por darme la oportunidad de brindar con todos los colegas empresarios. No hemos preparado mucho, pero la verdad que quiero un poco decir las palabras que sentimos en estos momentos y los deseos que tenemos, como todos. La verdad que venimos años difíciles los empresarios. Creo que todos sentimos que estamos en un momento que es un hito para la Argentina, viviendo momentos de profundos cambios. Y creo que tenemos una responsabilidad enorme como empresarios ante los cambios que vienen. Creo que nos han puesto en la mira de ser responsables del futuro de la Argentina en cuanto a decisiones que vamos a tomar día a día de nuestros productos, de nuestro empleo, de nuestras inversiones. Y quiero también decir que estamos en una ciudad que para la Argentina es importantísima. Tenemos una ciudad que tiene enorme potencial en muchos de los rubros que el mundo demanda, como bien nos decían los economistas. Es una ciudad con un enorme potencial en la industria alimentaria, enorme potencial en la industria energética, con las offshore que vienen, en las industrias TIC, que están muchas de origen en Mar del Plata, que están creciendo un montón, un cordón frutícola, el segundo más importante de Argentina, enormes posibilidades, una ciudad única que tiene un puerto con salida al mundo, así que quiero solamente decirles eso. Nosotros estamos acá y somos los que más conocemos nuestra ciudad y es una ciudad maravillosa. Vivimos un clima de paz social también en Mar del Plata. O sea, tenemos dadas un montón de condiciones y de ventajas competitivas con otras ciudades de la Argentina y del mundo. Y creo que eso lo tenemos que destacar, ver y aprovechar en forma importante, ¿no? Y eso requiere mucho diálogo entre nuestros sectores, entre nuestras universidades, entre el sector público, entre el INTA, el INTI, la Secretaría de Producción del municipio. Yo los invito a dialogar con ellos, pasar nuestras necesidades, nuestras inquietudes, porque la verdad que tenemos una enorme responsabilidad y necesitamos que todos los sectores estén atrás de esto. Van a haber momentos muy duros, como bien nos dijeron, y llamo un poco a la paz social, un poco hablamos de que van a ir momentos muy conflictivos, y bueno, tendremos que también ser solidarios, ¿no?, con los que menos tienen, tenemos que también poner nuestro esfuerzo en eso, ¿no?, en ser bastante responsables en eso. Si nos piden algo de solidaridad, lo vamos a tener que brindar de alguna forma, cada uno verá cómo, de qué manera, pero también ahí hay que ayudarnos a los que menos tienen, que son los que más pueden sufrir esta crisis, no nos tenemos que olvidar. Así que bueno, yo brindo simplemente por el futuro de la Argentina. Creo que tenemos un país maravilloso. Brindemos por nuestros hijos que se queden en la Argentina, que vuelvan a confiar en nuestro país, que vuelvan a invertir acá, que vuelvan a desarrollar sus familias en la Argentina, como lo hicieron nuestros padres, nuestros abuelos. Ojalá que los chicos vuelvan a pensar en el futuro de la Argentina y les brindemos, nosotros tenemos esa responsabilidad enorme también de darles ese país diferente que ellos necesitan, un país normal, un país no digo primer mundo, pero que vaya apuntando a eso, y eso va a generar esa confianza para que se queden acá. Así que salud para todos, gracias por estar, gracias por confiar en este país y seguir invirtiendo, creciendo, y esperemos estar hablando el año que viene otros temas más lindos, que sea de cómo llegamos al mundo, cómo llegan nuestros productos, que tenemos unas industrias maravillosas. Gracias a todos y salud. Gracias, Fernando.